Bienvenidos. El Centro de Estudios de Políticas Públicas tiene hoy el gran placer de recibir al ingeniero Martín Matos. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto, Daniel, gracias por la invitación. Gracias a ti por estos minutos, esta presencia y por ese editorial tan valioso que desde ya estamos recomendando. Están los editoriales en las páginas web, en las redes sociales, pero en particular el de Martín también merece mucho ser leído y considerado. ¿Por qué entendiste que había que editorializar sobre el tema del riego? Bueno, creo que Uruguay tiene una enorme oportunidad en el riego, de aumentar la producción y de estabilizar la producción, y eso para un país donde el sector agropecuario tiene tanto impacto a nivel económico y a nivel de la vida de la gente, es fundamental. Entonces debiera ser interés de un montón de gente, aparte de todas las políticas que han habido a lo largo de la historia del país, ¿no? Claro, sabes que este espacio, lo comentábamos antes de la entrevista, es visto por muchas personas. No todas necesariamente tienen que tener en detalle las claves de la importancia estratégica del riego. En consecuencia, quería pedirte justamente eso. ¿Por qué nos debería importar a todos los ciudadanos de este país Bueno, este asunto? básicamente porque tiene un impacto económico y social importante y tiene que ver con la sustentabilidad. Son muchos los impactos positivos que tiene el riego, y por eso hablo de una oportunidad, porque Uruguay es un país que tiene agua. Nosotros acá podríamos hacer riego, o hacemos riego suplementario. No somos un país de condiciones áridas que no puede producir, es un país que tiene producción agropecuaria rain-fed, como se dice en Estados Unidos, digo, de alimentación de agua de Claro. lluvia, pero sí tenemos disponibilidad de agua en muchos lugares, o si hacemos obras podemos tener más disponibilidad de agua. Entonces, el hecho de poder aumentar la productividad, ergo aumenta la exportación, ergo impacto económico, y también generar conocimiento, generar trabajo, me parece que es una cosa muy positiva y tiene que ser de interés de todo el mundo. Exacto, ahí está el punto, ¿no? A todos nos debería importar. Vayamos a otra definición, apelando un poco a lo didáctico, ¿no? A la docencia de este tema. ¿De qué tipo de riego estamos hablando? Porque tal vez también allí haya cierta confusión, ¿no? Cuando hablamos de riego, ¿de qué hablamos efectivamente? Regar, en Uruguay se pueden regar, hay distintos riegos, como decís tú. Tenés el principal, quizás en cuanto a hectáreas, es el riego del arroz. Es un cultivo que necesita riego sí o sí para poder existir como cultivo. Se riegan 180.000 hectáreas aproximadamente, y tenemos las dos cuencas principales, la principal, que se lleva el 70% del área del este, y la del norte, que se generó un poquito más tarde. Pero toda la vida el Uruguay ha sido un país, la cadena arrocera uruguaya es una cadena ejemplar en el mundo. Trabaja muy integrada entre industria, productores, la investigación. Hubo una variedad del arroz como fue el Paso 144, que tuvo una vigencia durante muchos años. O sea, el sector arrocero uruguayo Es modelo, ¿no? es modelo en el mundo. Y bueno, se riega por inundación, se riega por superficie, o sea que no es un riego. El otro riego es el riego agrícola, que es un riego presurizado en definitiva. Y después está el riego de la granja, que ya es más por goteo, de cultivos más intensivos. Y por supuesto también se está empezando a regar pasturas, que tienen mucho impacto en lo que es productividad de las pasturas, pero especialmente en la duración de lo que es la perennidad de las pasturas, ¿no? Claro. De que se haga eterna, digo yo. Martín, también puede quedarle a muchas personas que están mirando el espacio la sensación de que hace mucho tiempo que se viene hablando del riego. De hecho, en tu editorial mencionás como hitos en la historia y parece que no hubiera como, no sé, un momento especial donde efectivamente se tomen decisiones profundas, sostenibles, a largo plazo. Ahí se mencionan algunas circunstancias que podrían estar como frenando esto, el conflicto entre riego y ambiente, en fin. ¿Por qué ves que se ha dilatado tanto la discusión? Sí, siempre en las cosas hay timings, ¿verdad? Están los tiempos, pero también ha habido desde en el año 40 la represa del arroyo del Chingolo, la represa, el sistema de riego de Tomás Berreta, hidrografía liderando esas obras de hidráulicas. Después el PPR, el Prenader, que hizo una cantidad de represas
subsidiadas por el Estado en la mayoría, después el PPR, después la estrategia asociativa de aguas para la producción, la estrategia de una agricultura regada. Todos los gobiernos de todos los pelos es como que reconocen que el riego debería adoptarse en más cantidad de productores, en más áreas en Uruguay, y generaría un impacto positivo. Yo creo que lo que no se ha logrado es generar una política de Estado con continuidad que permita eso. Es como que han sido todos pilotos o todos proyectos, pero ninguna logró. Quizás el Prenader fue la que duró más tiempo y la que tuvo más impacto, sin ningún lugar a dudas, porque hoy por hoy muchas de las obras que están son por el Prenader. Claro. Pero creo que no se ha logrado. Yo siempre pongo el ejemplo de Chile, que lleva desde el año 80, lleva 45 años ya de una política en un país muy dividido políticamente. También. Y que todos levantan la mano por unanimidad para continuar con la ley de riego y drenaje de Chile. Entonces, creo que es lo que falta en Uruguay, ponernos de acuerdo en una política de Estado que genere esa continuidad del apoyo a que muchos productores, todo el universo de los productores, puedan tomar esa tecnología. Martín, ¿y cuál es aquel mito que te parece relevante desmontar en este marco? Porque también en la ciudadanía hay una pregunta que es legítima. ¿Por qué vamos a tener nosotros como Estado que subsidiar el riego para el sector productivo? Es uno de los temas que se plantean, además de otros varios, ¿no? Los costos, el valor que tiene este tipo de obras de infraestructura. ¿Cuál es el mito que a vos te hace más ruido? El primer mito es el agua, ¿no? Uruguay es un país que tiene una institucionalidad muy fuerte, ya todos lo sabemos. Y en el tema del agua, yo personalmente creo que no hay riesgos. O sea, ese debate de si regamos vamos a afectar el agua y todo. Agua hay. Agua, en función de lo que llueve, el 40% escurre, el 60% lo absorben los suelos. Yo no soy de los que fácilmente digo que el agua se pierde en el océano o en el Río de la Plata, el agua que llueve en Uruguay, porque tiene su importancia ecosistémica, por supuesto, pero de lo que hoy reservamos de agua en las represas es mínimo. Estamos hablando de un 3-4% de lo que escurre. ¿Cuál sería el óptimo ahí? No sé, pero generarías mucho impacto. El margen que tenemos es enorme. Para entrar a hablar de que estamos teniendo afectaciones ambientales, quiero decir. Entonces ese creo que es el primer mito. Y el segundo es el de por eso decía lo de la institucionalidad fuerte. Uruguay lo puso en la Constitución, el derecho del agua. El primer derecho del agua es para el agua potable. Si hay algún nivel de riesgo, se corta todo y el agua potable tiene que estar para la población y para la sociedad. Y tenés instituciones como DINAGUA, como DINASEA, como la Dirección de Recursos Naturales, distintos incisos, distintos ministerios que son los que custodian esas leyes y los que aplican esas leyes, en definitiva, esas regulaciones, ¿verdad? Claro. Entonces ahí me parece que hay certezas que no es lo mismo comparar el Uruguay con otros países que quizás no la tengan. Claro. El conflicto no sé si la palabra o el término corresponde, ¿no? Si hay efectivamente allí un conflicto con ambiente o con las políticas ambientales. Yo creo que más que conflicto, y no es solo del tema contrapunto entre producción y ambiente, le pasa al Uruguay en un montón de otros temas, creo que es un tema a veces de madurez y de falta de liderazgos, y de ponerse de acuerdo en distintas cosas. Hoy yo te nombré Recursos Naturales, que es del Ministerio de Ganadería, te nombré DINAGUA, que es ambiente, y te nombré DINASEA, que es ambiente también, pero por algo se generó ahora la Comisión Ejecutiva Interministerial de Asuntos de Riego. No debería, o sea, yo lo celebro, ¿no? Pero no debería, cada inciso debería poder juntarse y trabajar juntos y hacer cumplir su métier, en definitiva, claro, su responsabilidad. En su momento estaba Hidrografía de Transporte y Obras Públicas. Lógico, ¿no? por eso. Son los responsables de las obras hidráulicas, la hidrografía. Pero el hecho de trabajar en conjunto, digo, por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, si va a ser un puente o distintos puentes cuando está diseñando y planificando carreteras, quizás en ese puente pueda haber una represa puente como es Canelón Grande.
Claro. Entonces, son ejemplos, ¿no? Pero hay un montón de cosas. En la forestación, hay un montón de cuencas cautivas que hoy por hoy están forestadas, están con terrenos forestales, digo, que además es una excelente política de Estado la forestación, ¿no? Podrá tener otra cosa que tenemos un montón de discusiones en Uruguay, pero salta a los ojos que con el 6% del área esté facturando en cuanto a PBI casi lo mismo que la ganadería. Pero en eso tenemos problemas en Uruguay. Me parece que a veces nos ponemos a discutir cosas que no debiéramos discutir porque no generan dudas, no generan dudas. Claro. Voy a repasar algunas cuestiones del editorial. Más de 80 años de políticas de riego, lo que mencionabas, y los resultados nunca alcanzaron una escala extensiva. Hay represas construidas, mencionabas lo del Prenader como un modelo de éxito. ¿Puede hablarse de fracaso en el debate, en la discusión? Yo creo que no, que fracasos no. En realidad a mí siempre me gusta hablar de evaluaciones, ¿no? En definitiva, cuánta plata pone el país, que en definitiva la ponen los contribuyentes, y qué impacto tiene, ¿no? A mí me parece que fracasos no, pero que sí ya tendríamos que haber generado una política de Estado coincidente entre todos los partidos y que gobierne quien gobierne, se continúe. Claro, vuelvo a esa cuestión de los mitos o de pronto a lo que la gente puede llegar a suponer sin mucho fundamento, ¿no? Porque se subsidió la energía eólica, la biomasa, tú lo mencionás ahí en el editorial, la fotovoltaica, allí hay contratos además, y entonces debería avanzarse en todo caso en algo similar para el agua. Es que las cosas en Uruguay siempre han surgido por llamarle el subsidio de la forestación, pero el tema de los parques eólicos fueron contratos, asegurar contratos a largo plazo y a determinado costo para el país, que si no hubiesen venido. En la fotovoltaica algo parecido. Cuando vinieron las papeleras y generan energía de biomasa, se sientan con el Poder Ejecutivo y le dicen también. ¿Y se mide mucho el costo político tal vez de la toma de decisiones? Yo creo que es un tema que trae debate a nivel público y los políticos en lugar de aclararlo muchas veces, no sé si es por falta de conocimiento o por intencionalidad, pero muchas veces no logran concluir cosas que, repito, no deberían tener discusiones, ¿no? Siempre se habla de academias, de expertos, creo que nos está pasando ahora también con el tema del agua y los dos proyectos en discusión que tienen 50 años, ¿no? Porque surgen del proyecto del estudio de la CIDE, de la Comisión de Investigación y Desarrollo Económico del año 68. Fíjate todo lo que hemos demorado y seguimos sin ponernos de acuerdo. Entonces, ¿Cómo se extrañan, no? Instituciones, organizaciones como la CIDE, en su momento tenían esa mirada de largo plazo, la perspectiva, y sin embargo, hoy no sé, hay algunos intentos muy tímidos, pero muy lejos de aquello. Sí, liderazgos fuertes, para mí es fundamental, ¿no? Enrique Iglesias en aquel momento, vaya si lo es un líder fuerte, respetado por todos los partidos políticos, ahí intervinieron todos, ¿no? Ahí intervino Astori, intervino Ricardo Servino, estaba Wilson Ferreira de ministro de Ganadería, todos los partidos políticos y poner el país adelante. Eso es. Y yo creo que la OPP, porque de ahí además surge la OPP, una de las cosas que surgen de la CIDE es la OPP, que yo creo que debiera ser quien lidere ese desarrollo. Fíjate los proyectos forestales, el último, el de UPM, tan discutido de Paso de los Toros. Vinieron los finlandeses prácticamente con el proyecto armado desde las plantas de celulosa hasta el puerto. Entonces, me parece que en Uruguay es como que hay que armar un equipo de talentos o de gente con capacidades que trabaje a mediano y largo plazo y quizás otro que sea el de la diaria, claro, que sea más... sí, pero además hay trabajos recientes, relativamente recientes, que tienen esa mirada del largo plazo. El asunto es que no se continúa o sea, queda todo en un libro muy bien elaborado, diseñado, con aportes valiosísimos de técnicos, de la academia, pero después queda ahí, ¿no? Como dormidito. Vamos si te parece, a cuestiones un poco más técnicas. Mencionás allí que es más efectivo apostar a varias obras de mediano porte que a grandes embalses multiprediales.
Sí. que terminan siendo muy onerosos, ¿no? Digo, eso es una discusión que está ahora, hace unos años en discusión, en el tapete, y es que se generó mucho con la ley de riego también, nueva, la última, ¿no? Sí. La del 2017, que como que las represas multiprediales solucionarían todo. Yo creo que, de vuelta, lo del costo-beneficio, cuánto cuesta una represa multipredial en cuanto a expropiación de tierras, la obra hidráulica, la obra civil, etcétera, etcétera. Y yo creo que Uruguay tiene condiciones para hacer obras más chicas y más eficientes, que tengan más impacto que una obra. Porque lo primero que todo este tema de riego tiene que estar demandado por los productores. Sí. Ningún gobierno puede obligar al productor agropecuario o al empresario agropecuario a regar. Claro. Tiene que venir desde la demanda, desde los productores. Sí, sí, sí. También está un tema, Martín, que lo observarás en tu práctica profesional. A veces los propios productores se enfrentan porque dicen, che, pero no me construyas aguas arriba porque me condicionas a mí la producción acá abajo, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que el productor sabe, conoce la tecnología, la debe conocer más, evidentemente. Es una tecnología que viene haciéndose más amigable con la gente y demás. Por eso hablaba de los timings, que está llegando el momento que la mayor cantidad de gente pueda adoptarla. Pero también tiene otros problemas el productor. El productor hoy llegás a cualquier campo del Uruguay y te puedo asegurar que hay lugares donde hacer inversiones. Agua, sombra, bebederos, pastura, genética, equipos de trabajo, maquinaria, montones. Y todos seguramente un poco antes que el riego. El tema del riego. Y menos onerosos en cuanto a inversión. Claro. Entonces, por eso digo que es necesario que el Uruguay apoye la inversión como apoyó la política de la forestación, como apoyó los parques eólicos, etcétera, etcétera. Uruguay tiene una oportunidad en apoyar a que se generen proyectos de riego importantes. Y ahí es cuando nosotros ponemos el ejemplo. Antes de irnos del gobierno dejamos todo armado, incluso dejamos firmado con Chile, entre los dos ministros de Ganadería, el ministro Valenzuela de Chile y el ministro Matos uruguayo, un proyecto para que ellos nos bajen el diseño de la política, cómo es exactamente el diseño de la política de promoción de la ley de riego y drenaje de Chile. ¿Y en qué quedó eso? Y bueno, yo me llevé una decepción importante cuando el primer viaje de este ministro de Ganadería fue a Chile y bueno, obviamente fue la gente forestal, porque Chile es un país forestal también, pero no fue nadie de recursos naturales, ni se habló del tema riego, ni de un lado ni del otro, ni del lado nuestro ni del lado chileno. Pero me parece que la ley de riego... Chile lo que hace es que el Estado dice por dónde quiere que se vaya desarrollando el riego. Por ejemplo, tenemos Alimentos Fraiventos y tenemos Claldi, dos industrias o dos agroindustrias con problemas y con falta de leche. Y más todavía con el cierre de Pili, ¿verdad? Con posibilidad de cuenca, pero con falta de leche. Seguramente el riego, si hubiera una promoción de riego en esa cuenca lechera de esos remitentes de Alimentos Fraiventos y de Claldi, tendría un impacto positivo en la agroindustria y en la generación de trabajo y, repito, en la del conocimiento también. Porque cuando vos tenés riego, todo es más virtuoso. Claro. Los cultivos, la genética, un montón de cosas. Entonces, el Estado podría decir, bueno, por ejemplo, vamos aparto estos recursos. Lo que hace Chile están estos recursos, hace convocatorias a presentación de proyectos de riego, pero que compitan, esos proyectos de riego, que se presenten y que compitan, o sea, que se hagan lo más económicos posible para el Estado y lo mejor diseñados posible. Y el ganador tiene una Comisión Nacional de Riego, que es una Comisión Nacional de expertos, realmente de expertos, que evalúan esos, obviamente con datos objetivos y un montón de cosas, evalúan esa presentación de proyectos y salen los ganadores y se les asignan esos recursos que se habían apartado para que se lleven a cabo esos proyectos de riego. Pero entonces ya va más dirigido. Claro. El Estado va diciendo, bueno, en esta zona del Alto Litoral, en esta zona del Bajo Litoral, en esta parte de ganadería, en esta parte de lechería, en esta parte de cash crops. El desarrollo con plata del Estado. Apoyos del Estado. Apoyos económicos del Estado, que puede ser directamente eso o podría ser a través de que es un temazo aparte, ¿no? El tema de la UTE también, del costo energético y eso.
Pero si no hay un apoyo del Estado, difícilmente... Los privados vayan a asumir todo. Difícilmente, y hoy estamos hablando de cerca de $4.000 por hectárea, un proyecto de riego, probablemente... Hoy lo que está funcionando y funciona muy bien son los proyectos COMAP, que se llaman, la Comisión de Aplicaciones de la Ley de Inversiones, pero los que la pueden usufructuar son los productores o las empresas que tributan por impuesto a la renta. Entonces, los otros productores, que seguramente más chicos, que tributan por impuesto por el IMEVA, no tienen casi beneficios. Entonces, eso de la Ley de Riego y Drenaje de Chile, esas convocatorias a presentación de proyectos, sería una alternativa para que también productores que tributan por IMEVA puedan acceder a beneficios del Estado. Claro, claro. Sí, compleja la ingeniería, pero hay que hacer, ¿no? Por Hay eso que actuar. queríamos que ellos, que ya llevan 40 años y en forma evolutiva y coincidiendo, repito, en un país muy dividido, muy fragmentado, que nos vinieran a bajar línea, porque ya lo han hecho en Costa Rica y en algún otro lado, en cómo es el diseño exacto de esa promoción. Ingeniero, mencionás también como un punto estratégico, de pronto tal vez no tan comentado en el debate público, el potencial de la Laguna Merín. Sí, bueno, también la Laguna Merín, hay un proyecto de la FAO. Te invito a que un día hagas un programa en la Comisión Mixta de la Laguna Merín en 33. Tienen una biblioteca, obviamente, tantos años que es toda papel, pero deberíamos digitalizar toda esa biblioteca porque la cantidad de proyectos que hay es impresionante. La Comisión Mixta de la Laguna Merín se crea en el 63 entre Brasil y Uruguay y el impacto que podría tener es enorme. Y obviamente es una de las zonas menos desarrolladas del país, si bien está la cuenca arrocera. La cuenca de la Laguna Merín es una cuenca enorme de unas 6 millones de hectáreas, 3,5 millones en Uruguay, 3 millones en Brasil. Toda la Laguna Merín es un lugar donde hay agua por todos lados y que todo ese proyecto de la FAO está hablando de distintas represas. Están hablando en aquel momento hablaban de 14 represas en Uruguay y 12 en Brasil, en los ríos Cebollatí, Olimar, Parao, Tacuarí, Yaguarón. En todos esos ríos que son afluentes de la Laguna Merín podés ir represando y vos matás varios pájaros de un tiro, porque podés represar y regar con esa agua área circundante en caso que haya área agrícola, ¿verdad? O área ganadera para pastura. Y obviamente más abajo área arrocera. Pero además podés ir limitando el tema de las inundaciones, podés ir controlando inundaciones, no solo de ciudades como 33 con el Olimar, sino también de muchos campos, un montón de campos que se inundan. Y además la generación hidroeléctrica. En China, por ejemplo, que es un país tan enorme de extensiones, tienen muy desarrollado, los sistemas de distribución, como si fueran Uruguay, serían carísimos por la extensión del territorio, y ellos son especialistas en pequeñas centrales hidroeléctricas. Entonces también se podría hacer ese tema. Claro, así que represar no significa simplemente esa cuestión de retener agua y administrarla, sino que puede llegar a prevenir inundaciones. Me quedé con ese concepto. Lógico, también, lógico. ¿no? Sí. Ellos le llaman las 3D, detener, drenar y desviar. Y hay mucha área del Uruguay, especialmente en esa zona de Las Cano y los Bañados del Este. De hecho, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas están con el plan de regulación de los Bañados del Este en diferentes etapas, en diferentes años. Nació con el gobierno de Valle y hasta el día de hoy sigue. Pero bueno, está planteada una represa gemela a la India Muerta, pero de vuelta, son proyectos de mucha obra civil grande, muchas veces binacionales también compartidos con Brasil, y ahí tiene que ver todo eso del dragado de la laguna o del canal San Gonzalo y la posibilidad de que lleguen y salgan productos en forma navegable por el puerto de Río Grande, ¿no? Claro. Bueno, prácticamente en el cierre, cuando escribiste el editorial, tenías seguramente la vocación de sensibilizar sobre estos asuntos al público en general, desde luego, a los lectores, a quienes siguen al Centro de Estudios de Políticas Públicas y también, me imagino, a la dirigencia política, a los legisladores. ¿Qué es lo que te da la sensación, iba a decir de desesperanza, pero pensemos en lo positivo? ¿Qué pensás que puede llegar a suceder, que te da esperanza de que suceda finalmente para que este tema sea tomado en serio?
Yo creo que se ha tomado en serio, pero nos pasan otros temas, Daniel, lamentablemente, en la educación, en las cuestiones de trabajo ahora, lo que está cambiando el trabajo. En Uruguay, me parece que Uruguay realmente tiene que no es solo el trabajar el tema aranceles, insertarse en el mundo, es tener una mentalidad de competir, y para eso estos temas son relevantes, que Uruguay tenga... es un recurso que no lo estamos utilizando, el agua, es un recurso que otros... Es una ventaja competitiva. No lo estamos utilizando, perdóname la interrupción, y muchas veces se dice, se está exportando por la vía indirecta el agua en cada... Bueno, en cada kilo de carne, pero eso es la huella hídrica en cada alimento, pero gracias a Dios que tenemos el agua, que llueve en 1.200 milímetros de promedio en el año, y que tenemos el agua, pero podríamos potenciarla mucho más. Es como poner a Messi de número 2. Si vos tenés a Messi en el cuadro, lo ponés de 10. Si lo ponés de 2, probablemente juegue bien, pero no te va a hacer el impacto que genere en un país futbolero, claro, para aclarar el tema. Y hoy Messi está jugando, para venir a Uruguay, ¿no? Luis Suárez está jugando de 2, por ejemplo, hoy. Sí, con el agua sí. Qué tremendo. Sí. Ah. Y vos, para cambiarlo de puesto, ¿qué tenés que hacer? ¿Sensibilizar a la dirigencia política, a los líderes? ¿Vos entendés que hay una ausencia de liderazgo o una crisis de liderazgo? Para estos temas, ¿no? Creo que muchas veces en este tema se pone la ideología por encima de las cuestiones técnicas. ¿Y cuál sería ahí el aspecto ideológico? No lo conozco, pero de vuelta, si vos te vas a números, papel y lápiz, con todo lo que llueve en Uruguay, con lo que escurre y con lo que estamos guardando en reserva en el agua, no se puede decir que estamos haciendo afectaciones ambientales. De vuelta, es como la forestación cuando te dicen que retiene más agua. Sí, pero retiene más agua si el 100% si comparamos el 100% de la cuenca con una cuenca 100% forestada con una cuenca 0% forestada. Esas cuestiones me parece que si el Uruguay tiene enormes potenciales para aumentar la productividad, ¿no? Estamos discutiendo el tema de la carne, que somos ganaderos todos, 2.300.000 animales de faena, y podemos irnos a 4. Claro, sí. Y eso para la gente es desarrollo. Es desarrollo, para sí. todo el país. Eso del segundo piso, tercer piso, ¿no? Ir sumándole pisos a la producción. Me quedé con eso de la ideología, ¿no? ¿Vos entendés que, por ejemplo, los grupos de interés que ejercen presión, finalmente, ya que estamos hablando del agua, permea hacia las decisiones políticas? Quizás no en todos, pero en algunos seguramente que sí. Pero ojo que cuando yo hablo de ideología, también digo en todos los partidos. A veces, de vuelta, nos cuesta poner al país adelante. Estamos demasiado en la chiquita y nos cuesta poner al país adelante. Y acá lo que hay que hacer, hay que poner al país adelante porque hay gente pasándola mal. Y para que la gente deje de pasar mal, estamos todos de acuerdo. Hoy lo escuché en una entrevista a Richard Reed. ¿Quién no puede coincidir con esas cosas? Con las cosas sociales que están pasando en Uruguay. Acá yo no creo que haya un partido con más sensibilidad social que otro. Ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro. Digo, Uruguay... miremos Singapur, por ejemplo, un país que aprendamos de Singapur. De Uruguay nos jactamos muchas veces de la humildad en el fútbol y la resiliencia y meter. Yo creo que nos hace falta un buen baño de humildad y ponernos a hacer las cosas que sabemos y que todos coincidimos que tenemos que hacer, que es estudiar, prepararnos y trabajar. Porque para salir adelante es la única fórmula. Es la única fórmula, si no, le están diciendo otra cosa a la gente. Y en esa fórmula, por supuesto que hay gente con más responsabilidad que la gente más preparada, y el Estado tiene que aportar, tiene que hacer sus cosas, la OPP tiene que liderar, pero hay un montón de cooperaciones con el mundo, con expertos, con un montón. Ya sabemos lo que hay que hacerlo. Es la canción de hacer que las cosas pasen, la canción de Diego Torres. Tenemos que dejar de pelear un poquito en la aldea y tener un poco más de generosidad para la gente que precisa de la colaboración de los más talentosos. Me quedo con este mensaje notable de cierre. Ingeniero Martín Matos, muchas gracias. Un placer. El ingeniero Martín Matos, exdirector de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Estamos cerrando una vez más este espacio del Centro de Estudios de Políticas Públicas.